Algunos de ustedes que son un poco más nuevos, que quisiera comenzar con una definición un poco así más sencilla, pero ¿de qué se trata el santuario hogar? Es más bien una corriente de vida dentro de Schoenstatt, como movimiento de Schoenstatt, como movimiento apostólico, como movimiento dentro de la Iglesia. Y Schoenstatt como un movimiento católico que trae renovación dentro de la Iglesia. Y así es como San Juan Pablo II en sus años, pudo distinguir o identificar la obra o la función, vamos a decir, de los movimientos eclesiásticos. Están ahí como un impulso del Espíritu Santo para renovar la Iglesia. En otras palabras, y quizás a modo comparativo, lo que las órdenes religiosas o las congregaciones fueron en años antiguos para la Iglesia, hoy día en los tiempos modernos son los movimientos católicos. Y para un ejemplo muy sencillo, ustedes quizás han escuchado acerca de SIC, esta gran conferencia que han estado haciendo a los inicios del año, en enero, y las últimas 2 veces han tenido más de 10.000 jóvenes. Es este movimiento Focus, que comenzó como una organización y ya se está convirtiendo en un movimiento aquí en Estados Unidos. Entonces, gracias. Significa que hay una irrupción específica y muy única del Espíritu Santo en ciertos momentos en la Iglesia para traer renovación, para poder traer nuevas fuerzas a la Iglesia, de modo que todo el tesoro, lo que guarda la Iglesia, los tesoros de fe, los tesoros de cómo vivir esa fe, podamos encontrar formas nuevas de vivir eso en medio de la vida diaria en tiempos nuevos. Y asimismo la Iglesia se seguirá renovando y seguirá el Espíritu Santo encontrando formas de irrumpir. Y para eso tiene que hacerlo no solamente así a grosso modo en grandes comunidades o en la jerarquía, pero tiene que también hacerlo en células pequeñas. Y la célula de esas comunidades, la más importante y la más central, es la familia. Y ahí es donde llega el santuario hogar. Es la Santísima Virgen, con esa familiaridad que desarrollamos a partir de esa alianza de amor con ella. La Santísima Virgen quiere hacerse presente en el lugar más importante del mundo, su casa. Ese es el lugar más importante, la familia. Dependiendo de lo que pase en su casa, es lo que va a pasar con sus hijos, con su vida, con su futuro, con todo. El hogar, la familia, es uno de los lugares más importantes del mundo, porque si nosotros no podemos dar hogar al ser humano, ¿qué le puede ofrecer el mundo y la calle? A sus hijos, a sus nietos, a su familia. Ustedes mejor que yo saben lo que le puede ofrecer la calle. Entonces, ese es el lugar más importante, lo que nosotros podamos ofrecer allí en términos de fe, de anclaje en Dios, es algo que estamos haciendo para nosotros y las futuras generaciones. Entonces, Schoenstatt ofrece una corriente, no es la única, pero es una de las corrientes más fuertes que tenemos dentro del movimiento de Schoenstatt. Hago hincapié en lo de corrientes para que lo puedan entender a la luz de lo que le acabo de explicar con respecto a los movimientos eclesiásticos en la Iglesia. Es uno de esos impulsos del Espíritu Santo que trae Schoenstatt entrar con fuerza en el ámbito del hogar. Pudiésemos entrar con fuerza a las parroquias, a las escuelas, a la educación, a los negocios, pero aquí estamos entrando al hogar. Y con eso, el santuario hogar. Esta corriente fue iniciada por el mismo padre fundador, o él fue quien realmente acuñó definitivamente el término, el 18 de noviembre de 1963. Sin embargo, como toda corriente de vida, así como con los ríos,
Usted sabe cuando usted cruza el Mississippi, nosotros cuando tenemos que ir a un lugar en Estados Unidos, muchas veces tenemos que cruzar el Mississippi, ya sea por el sur o ya sea por el norte. Cuando uno mira un río de esa naturaleza, uno sabe que la fuente original de ese río, el manantial inicial, lo que se conoce como el nacimiento del río, no es lo único, no es la única fuente de cauce, de flujo que tiene un río así de esa magnitud. Tiene también afluentes y los meandros y no sé qué, o sea, tiene otras corrientes que se unen para hacer que sea una corriente de tanta fuerza. Asimismo con la corriente del Santuario Hogar. Está ese 18 de noviembre del 63, pero hay unos afluentes, hay unas otras corrientes que es lo que yo quisiera mostrarles en esta mañana. Enfatizo eso para que ustedes también puedan ver que no se trata de algo que el fundador se sentó y pensó, esto es lo que necesitamos hacer. No, es decir, que él se dejó guiar por la divina providencia y fue viendo cómo los distintos eventos iban llevando a este punto. Entonces comenzamos. Me fue Adrianita. Pero sí. Listo, me da una manita. Nada más que le dé un clic a la Apple. Claro. Sí, un cliccito. Bien. Ahí se va a tener que quedarse aquí. Lo primero, un clic más. La iglesia doméstica. Vamos a caminar unos cuantos puntos. Yo quisiera empezar con la iglesia doméstica porque este término lo resalta Vaticano II, Concilio Vaticano II, y el concepto de hacer del hogar un santuario, un lugar donde Dios se hace presente y donde sus residentes se dedican a la oración en comunidad, no es de este siglo, no es algo tampoco del siglo XX. Es una práctica de los primeros cristianos. Cristo mismo fue el primero en bendecir el entorno del matrimonio y de la familia. Anoche estábamos hablando de eso. Y para los primeros cristianos el concepto de la familia estaba íntimamente conectado con la vida de la iglesia, con el orden o la jurisdicción de la iglesia. Los allegados y la familia comprendían la iglesia en casa, de modo que la iglesia local, lo que quedaba bajo el obispo, incluía también los hogares. De ese modo hablaban de la iglesia en pequeño, la iglesia extendida al hogar. Y los hogares siendo parte de lo que los obispos estaban al tanto. Se rezaba en la iglesia, se rezaba en la casa también. Ustedes van a ver, por ejemplo, Colosenses 3, 18, también Colosenses 4, número 6, San Pablo invita a su audiencia a dar gracias a Dios en familia, porque él sabe que van a sus casas a rezar en familia. Romanos 16, 5, también 1 Corintios 16, 19, le envía saludos a Priscila y Aquila, exhortándoles a mantener esa conexión entre la familia y la iglesia, de modo que habla de la casa iglesia o la iglesia en casa. También Efesios 5, del 22 al 33, San Pablo habla de la relación entre el matrimonio utilizando la imagen de Cristo y la iglesia. Sí, a grosso modo, en nosotros pensar esta idea de nosotros rezar en casa o reunirnos como pequeña iglesia en casa es algo que viene de los primeros cristianos. Otro clic. Un segundo afluente, una segunda corriente, el altar casero. Algo que quizás nosotros conocemos de nuestros abuelos, de los bisabuelos, de nuestra cultura, ¿sí? En nuestra cultura hispana tenemos elementos de arquitectura y decoración en nuestras casas que corresponden a la cultura europea que venimos heredando generación en generación, cuando se imitaba tal vez el estilo romano de los arcos, como están en las iglesias, o se imitaban ciertas cosas o los nichos,
con un santito o con la Virgen. Era de algún modo imitar lo que tenía la iglesia, imitarlo acá. Después se solía marcar el centro de la casa con una pared o de algún modo una pared central donde entonces se levantaba un altarcito, ya sea con el Sagrado Corazón y siempre una velita, una florecita. Muchas veces es una pared entre la cocina y las habitaciones, porque ahí es donde se mueve la vida. Comer y dormir. Y rezar. Entonces, tenemos esa práctica que nos evoca esta idea de nosotros llevar la presencia de Dios al hogar. Una vez más. Una tercera corriente que también juega un papel en esto, las capillitas. Y esto es algo más del estilo europeo, donde las personas, pues antes no había transportación en 4 ruedas y la gente a pie caminaba muchísimo. Y en el caminar se acostumbraba a preparar unas ermitas pequeñitas y en ocasiones, dependiendo del área, se hacían unas ermitas más grandes, unas capillitas. Y esas capillitas eran para el peregrino, para el que estaba pasando por allí, pues que cansado como estuviese, tuviese una pequeña pausa, se pudiese sentar, rezar, encomendar la trayectoria y demás a Dios, coger un poco más de fuerza y continuar. Que de hecho hoy día todavía uno encuentra algunas de esas capillitas. Algunas de esas capillitas eventualmente se convirtieron en capillas de cementerio, porque antes de la Revolución Francesa no habían cementerios como usted y yo los conocemos hoy día. La gente o las enterraban en el patio de la casa o en la parroquia. Entonces, por eso, poco a poco esas capillas se fueron convirtiendo en capillas de cementerio. La capilla de Schoenstatt, el santuario original de Schoenstatt, es una de esas capillas de cementerio que una comunidad de monjas había construido en los 1100 y pico. Así que poner en contexto, de momento nos hace ver, o sea, no siempre la iglesia ha tenido basílicas, catedrales y grandes iglesias. También ha buscado formas de que la gente pueda encontrarse con Dios en unos espacios reducidos, unos espacios más íntimos. Continuamos. Hay entonces paso a los santuarios de Schoenstatt, los santuarios filiales, porque ya le dije, el santuario de Schoenstatt, el original, era una de esas capillas de cementerio, una capilla dedicada a San Miguel Arcángel, que una vez es tomada, o sea, fue construida en los 1100 y pico, pasaron siglos, hasta 1900 tanto, cuando entonces los palotinos toman el área. Y no es hasta que llegan los congregantes en el 1914, cuando pasa de ser una capillita abandonada, o una capillita que ha pasado la mar y morena, porque entre la guerra de los 30 años y no sé qué cuánto en Alemania, la pobre capillita ya ha sido rasguñada unas cuantas veces y reconstruida, y entonces hasta que en el 1914 es el lugar donde se sella esa alianza de amor original en el santuario de Schoenstatt. Después, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cuando una de nuestras hermanas, en los años 30 y pico, cuando ella sale de Schoenstatt, sale de Alemania, las hermanas les da pena dejar el santuario, y hay una hermana que se llama la hermana Clara, ella se llevó los planos, se los llevó en su maletita, y después allá en Uruguay, al lugar donde ellas fueron enviadas, ellas más o menos se acordaban de cuántos pasos daban hasta el altar, por dónde les llegaba esto, la ventana, lo otro, y así entre los planos mal dibujados y a ojo por ciento, como diríamos, construyeron el primer santuario filial, mientras el padre Kentenich estaba en el campo de concentración de Dachau. Y al padre Kentenich, al fundador, no le llega la noticia hasta un año más tarde. Ese primer santuario réplica fue construido en el 1943. El padre Kentenich no se entera hasta 1944.
pero ellas confiando en ese y utilizando las mismas herramientas que el mismo fundador les había dado para discernir la voluntad de Dios. Ellas mismas, las hermanas allá en Uruguay, sopesaron, bueno, si hacemos esto, en Schoenstatt a lo mejor van a pensar que estamos locos, que nos estamos disparando algo que no debemos hacer, pero a la misma vez ellas decían, ¿cómo vamos a llevar a la gente a la alianza de amor con un vínculo intelectual? Imposible. Es como nos explicaba Padre Carlos José anoche, fue distinto una vez llegamos al santuario de Miami y vivenciamos la presencia y la mirada de la Santísima Virgen allí. O es distinto uno hablar de la familia de Schoenstatt a tener familia de Schoenstatt. Ya entonces hay una vivencia, hay algo que es en persona, ¿sí? Ya no es virtual, por decir así. Los santuarios filiales. Hoy por hoy tenemos más de 210 santuarios filiales en el mundo. Esto es una gran bendición y tan pronto el padre Kentenich le llegó la noticia, él dijo, aquí está la divina providencia abriendo una puerta. Le comento un detalle. Estando el padre Kentenich en el campo de concentración de Dachau, los sacerdotes polacos, por ejemplo, se le acercaron diciéndole, no va a ser tan fácil para nosotros ir a Alemania, a sellar alianza, ir a Alemania, a continuar esto que hemos aprendido, porque habían aprendido acerca de Schoenstatt allá en el campo de concentración. Cuando el padre vio esta posibilidad de replicar el santuario, dijo, aquí está una respuesta para estos sacerdotes. Por ejemplo, entre muchas de las otras señales que el padre dio. Sin el concepto de replicar el santuario, tal vez hubiésemos hablado de altares de Schoenstatt, pero no necesariamente del santuario réplica o de los santuarios de Schoenstatt como tal. Déjenme dar un pasito hacia atrás y recoger esto de los santuarios réplica y lo de las capillitas. Aquí como que dos afluentes se encuentran, y es que durante los años 30, 40, cuando ya aquellos que conocen un poco de la historia de Schoenstatt, aquellos muchachos congregantes que fueron ordenados en los años 20, ya en los años 30 y 40 son párrocos y están dispersados en distintos lugares de Alemania, cuando no habían santuarios, ¿qué tenían ellos? Tenían capillitas con la Mater entronizada, o la Mater entronizada en una esquina de la parroquia, o una pintura de la Mater que habían hecho. ¿No les suena familiar? Sacerdotes diocesanos. Fue gracias a una de esas capillitas y a uno de esos sacerdotes diocesanos que el padre Kentenich, cuando sale del campo de concentración de Dachau, se va a Annapurna, a un lugar, una parroquia donde hay padre Kulmus, uno de los sacerdotes muy fieles a Schoenstatt, que había estado allí entregándose con alma y vida y corazón a su comunidad de parroquianos, y el padre se vaya a poder pasar la transición entre salir de Dachau y llegar hasta Schoenstatt, gracias a uno de estos sacerdotes. Tenía allí una Mater, una capillita encumbrada entre los árboles con una Mater allí, y lo acogió entonces en esa rectoría. Bueno, le hago ver cómo el padre mismo, su vivencia del santuario también fue algo que la Mater misma le fue mostrando en su caminar. Bien. La historia tiene otros afluentes y son los rinconcitos schoenstattianos. Sucede que el padre Kentenich había intentado hacer algo con las familias en Schoenstatt, con las familias en Alemania, en conexión con el santuario de Schoenstatt. Vino la guerra, vinieron sus viajes, y entre tanto, un sacerdote alemán, el padre Carlos Boskamp, que aquí algunos lo conocieron, fue enviado de Argentina a Argentina en la década de los 50, y él sí estaba al tanto de esto que el padre había tratado de hacer con las familias, de conectar a las familias con el santuario de Schoenstatt. Entre otras cosas, comienza con la rama de familias, el padre Carlos Boskamp, allá en Argentina,
en alas de estos altares caseros que él llamó rinconcitos schoenstattianos. No necesariamente era un cuadro de la Mater, empezaron más bien con un dibujo que tenía la Mater arriba, un santuario y alguna oración. Más bien trayendo algunos recuerdos, algunos elementos que le recordasen el santuario y la presencia de la Mater en el santuario. Recuerdos de la alianza con la Santísima Virgen. Una vez el padre Kentenich se encuentra en Milwaukee, ya entonces estamos en los años 50. Una vez el padre se encuentra en Milwaukee, el mismo padre Carlos Boscam llega donde el padre Kentenich, lo visita y le presenta un álbum de lo que han hecho estas familias en Argentina. Y le muestra cómo ellos han ido trabajando con la rama de familias y la conexión que hacen estas familias con el santuario, los Valendor, los Soros, etc. ¿Cómo resonó esto en el corazón del fundador? Tal vez no tenemos esos pensamientos formulados de forma específica o en palabras textuales, pero sí tenemos los sucesos en la vida. Y es que el padre, unos cuantos años más tarde, comienza él entonces la corriente de Santuario Hogar. Lo primero es que él espera, como siempre, él espera ver qué tiene la madre up the sleeve, qué tiene ella en mente. Y lo primero que sucede es que al padre Kentenich lo nombran párroco en la parroquia de San Miguel, ya él tiene más contacto con familias, y también ya había comenzado con el contacto que tenía con algunos matrimonios desde el 55. Y entre medio, algunas de estas familias de su parroquia le empiezan a pedir: usted no podría venir a bendecirnos la casa, nos acabamos de mudar, acabamos de desempacar esto, acabamos de arreglar aquello otro. Como nos pasa siempre, alguito nuevo aquí y allá, usted no puede venir a bendecir nuestras casas. Y el padre comienza a bendecir las casas. Y al bendecir las casas también le pide a su asistente, a María Kleinmeyer, a su asistente, que le dé seguimiento a esas familias. ¿Qué está pasando? Después que yo bendigo la casa, ¿qué sucede en esa casa? ¿Cómo rezan, qué rezan? Y que se lleven un cuadrito de la Santísima Virgen. Bueno, un poco antes de eso, y ahora otro clic, está lo que conocemos como la Carta de Santa María. Hay un detalle importante. Se trata de esta carta que el padre Kentenich le envía a la rama de familias en Alemania. El 15 de abril de 1948 es la fecha que tiene la carta. La carta llega para un congreso de familias que tienen durante el fin de semana de Pentecostés. En ese momento se estaban reuniendo líderes de la rama de familias y el padre anticipa esa jornada enviándoles esta carta. Y entre otras cosas, además de decir cuánto dependemos de la Santísima Virgen para formar nuestras familias en estos tiempos y demás, es el tiempo posguerra, 48, le dice lo siguiente hacia el final de la carta: todos, sin excepción, estamos interesados en un nuevo milagro de Pentecostés. Por eso nos unimos para pedir e implorar con gran fervor un nuevo y eficaz milagro de transformación. Lleven ustedes consigo el cuadro de la Madre de Dios y denle un lugar de honor en sus hogares. De esta manera, los convertirán en pequeños santuarios donde la imagen de la Madre de Dios se manifestará derramando sus gracias, creando un santo terruño familiar y santificando a los miembros de la familia. Con esto tenemos ya un destello, un pregustar de lo que pudiese pasar en los hogares si permitimos que se conecten con el santuario y dejar que la presencia de la Santísima Virgen tome posesión del lugar. Otro clic, y es el Concilio Vaticano II. Una
una corriente, un afluente que le da fuerza e impulso, el impulso final, porque la corriente de Santuario Hogar como la conocemos, aún ya escuchen esto, el 48, el Padre Carlos en los años 50, ya los matrimonios empezaron en el 55, con la parroquia le empieza en el 57, como padre, ¿qué estás esperando? Pero aquí viene el Concilio Vaticano II. Algunos desarrollos del pensar del Concilio Vaticano II han contribuido al desarrollo del Santuario Hogar. La Iglesia se empieza a autocomprender como pueblo, como gente, como familia de Dios, no opuestos, pero diferente al concepto de jerarquía. La Iglesia menciona en sus documentos a la familia como una entidad que refleja los rasgos de la Iglesia doméstica. Con esto dirige la mirada a la familia, al hogar, como lugares y focos de atención para que la vida de la Iglesia realmente arranque y se renueve y tenga respuestas en un tiempo nuevo. San Juan Pablo II es quien completa el cuadro de conjunto con sus enseñanzas magisteriales con respecto a la vida matrimonial, más tarde, claro está, y eso lo pueden encontrar en Familiaris Consortio. Luego el Catecismo de la Iglesia Católica, donde encontramos bastante de esta reflexión en el concepto de iglesia doméstica, pero es Lumen Gentium, es el documento para el laicado en los documentos del Concilio Vaticano II, donde encontramos esas frases, donde encontramos a la Iglesia llamando a las familias a que se conviertan en una extensión de la vida eclesiástica. En nuestros días, en un mundo frecuentemente extraño e incluso hostil a la fe, las familias creyentes tienen una importancia primordial en cuanto pueden ser faros de fe viva y que irradie. Por eso el Concilio Vaticano II llama a la familia con una antigua expresión eclesia doméstica, algo que realmente es San Agustín, el primero que recoge esa expresión a partir de lo que otros patriarcas hubiesen mencionado. En el seno de la familia, dice Lumen Gentium, y cito ahora Lumen Gentium número 11, en el Catecismo 1656. En el seno de la familia, los padres han de ser para sus hijos los primeros anunciadores de la fe con su palabra y con su ejemplo, y han de fomentar la vocación personal de cada uno y con especial cuidado la vocación de la vida consagrada. Es decir, la iglesia allá y la familia acá. Que la iglesia penetre el hogar y que las familias entren a las iglesias. Con esto, el Padre yo creo que ahí ve un impulso. Y por eso, ya entonces estamos 61, 62, llegamos al año 63. Y ahora, otro clic. Y si puede descansar el mouse sobre donde dice charla en Milwaukee, verdadero origen, si le da ahí, eso es un enlace, ahí. Y después vamos a quedarnos ahí y ahorita vamos a... Ajá. Si quiere, dele para atrás, dele a las flechitas de abajo, dele uno para atrás. Ahí. La charla de Milwaukee de 1963 y el verdadero lugar de origen. Porque ese verdadero lugar de origen es el corazón del Padre Kenton. Ahí es donde realmente nace el Santuario Hogar, en el corazón del Padre Kenton. En el fondo, el verdadero lugar de origen es ese corazón, porque su amor a María, su consagración inicial, su deseo de crear y formar un nuevo tipo de persona a partir o en medio de un nuevo tipo de comunidad, eso es familia, eso es hogar. Podemos pensar en los muchos momentos en que el Padre Kentenich probó su fidelidad a la Mater por medio de la familia de Schoenstatt, el 20 de enero, el 31 de mayo, momentos de mucha seriedad, de mucha crisis, de mucha dificultad, durante el tiempo de su exilio, por ejemplo, que es cuando nace
el santuario del hogar. Y de este modo vemos ese corazón de padre preocupado por dar hogar a sus hijos y a las futuras generaciones. Solo un padre puede pensar de esta manera, ¿sí? Solamente un corazón de padre puede pensar por tanto tiempo y con tanta intensidad en lo que ofrecerá como hogar para las futuras generaciones. Solamente un padre que se sacrifica por sus hijos nos puede mostrar la profundidad de la alianza vivida en el hogar. Y solamente un padre, el mismo fundador, podría pronunciar esas palabras con la efectividad que tuvieron ese 18 de noviembre del 63. Por su corazón pasaron todos esos afluentes de los que les hablé. Pasaron por ese corazón. O más bien, la fuente original de estos afluentes pasaron por ese corazón del Padre y de ahí surgió una corriente nueva. La corriente del santuario del hogar. La charla del 18 de noviembre de 1963 es el gran río donde desembocan estos grandes afluentes. Y ahora sí, si nos vamos a donde dice palabras del Padre, si usted le da ahí, eso es un enlace. Y esa es una de las citas más importantes de esa charla. Fue interesante porque en esa presentación o en esa reflexión, vamos a decir, eran los lunes por la noche, el padre desde el 55 hasta el 64 se reunió con matrimonios todos los lunes por la noche, y esa noche acababan de iniciar el año de aniversario de Schoenstatt. Vamos a hacer un poco de matemática aquí. 1964, octubre de 1964, Schoenstatt iba a cumplir 50 años. Así que octubre del 63 arranca el año jubilar. Noviembre fue la primera reunión después de haber iniciado ese año jubilar. Y para ese entonces el padre llega con este regalo. Ya él ha visitado hogares, ya él ha visto cómo funciona esto, ya la iglesia ha hablado, ya él ha vivido todo esto, ya él ha visto el álbum de Argentina, y él dice, ya es hora. Y eso lo podemos ver en sus palabras. Y una de las cosas que él hace en esa charla es que como está trabajando con matrimonios y familias americanas y sabe que necesitan cosas muy prácticas, muy cercanas a la vida, desglosadas en puntos y en números que ellos puedan de algún modo trabajar en el día a día, en esta charla es que él divide lo de las 6 exigencias y las 6 promesas como lo conocemos hoy. Aquí es la primera vez que él lo desglosa de esa manera. Y lo hace así para demostrarles a ellos, podemos vivir esa alianza que sellamos en el 56, que esa fue la primera vez que ellos sellaron la alianza. Después llegó otro grupo más joven y la última tanda de matrimonios jóvenes llegó en el 61. Y con la necesidad de tenían niños pequeños, cómo bregamos con la educación de estos muchachos. Y ahí él ve la necesidad también de cómo ayudarles a que se lleven María al hogar para que ella les ayude con esa educación de los hijos en el hogar. De ese modo el padre ve la necesidad de atender y dar respuesta allí, en medio de la casa, de lo que está sucediendo. Y les regala entonces otra herramienta práctica. Y por eso les dice, y tienen ahí la cita, lo que voy a decir ahora será de vital importancia para el futuro. Lo que vale para el santuario original, para los santuarios filiales, vale también para los santuarios del hogar. La Santísima Virgen se establece en todas las casas donde se cumplan las 6 exigencias. Ella responde con las 6 promesas. La Santísima Virgen va a dar las mismas gracias. Eso que lo digamos nosotros, pero que lo diga el fundador, entonces tiene la fuerza renovadora, la fuerza de poder entonces traer aquí una corriente. Salgamos entonces no solamente a predicar allá afuera, salgamos a nuestras propias casas. Yo insisto, mi trabajo mayormente es con los matrimonios y las familias,
Y yo insisto, hoy día el campo de misión duro, es la familia. Es la familia. Yo pienso en los matrimonios, hay que capacitarlos como misioneros, porque se tienen que encontrar con cosas que están allá afuera, pero en casa, que es más difícil. Es más difícil. Estas palabras del Padre se convierten en un punto culminante de varios desarrollos en la historia de Schoenstatt, eventos que le permiten al Padre realizar su sueño de formar familias santas. En una ocasión, en los años 30, él decía, si yo pudiera, dejaría todo y me dedicaría a la familia solamente. Algo que él había deseado desde que comenzó con los retiros de sacerdotes en la década de los 30. También es un punto de partida para una nueva historia en Schoenstatt. Así que algo culmina aquí, pero algo arranca de aquí en adelante. El florecimiento del movimiento de familias, conectado al santuario y a la misma vez distante de los santuarios, se convierte en un modo de asegurar la vida de alianza, de amor, donde quiera que todos estemos, porque podemos tener un santuario hogar donde estemos. Se convierte en una forma muy eficaz y sencilla de traernos el capital de gracia a casa, de nosotros poder seguir contribuyendo nuestros sacrificios y oraciones donde quiera que estemos. En esa reflexión el Padre recoge la vitalidad de la alianza de amor y la esboza en esas 6 exigencias y promesas, pero conectándolas con la vida cotidiana desde el hogar. Volvamos atrás y recojamos las últimas 2 filminas. Porque aquí hay unos detalles que yo creo que ya les mencioné, y uno es que en el mayo del 61 fue cuando llegaron los matrimonios más jóvenes queriendo sellar la alianza, pero se sentían impotentes ante la educación de sus hijos. El Padre les explicaba entonces que el abismo entre el ideal y realidad debía transformarse en una tensión creadora que haría surgir una vitalidad creciente y fuerte. Y esto, poco a poco, él lo vio realizado en la corriente del Santuario Hogar. Y el otro enlace. Fue otoño del 62, cuando la hermana Winfriede con un grupo de matrimonios quisieron hacer algo en sus hogares. Querían que el Padre bendijera sus hogares, también desde la parroquia de San Miguel, querían comenzar a visitar y bendecir esos hogares. Octubre de ese año, visita a la familia Meyer, que son los primeros en bendecir su santuario hogar. Un año más tarde, entonces, es que dicta las palabras que solidifican la vivencia del santuario que han tenido estas familias en sus casas. Y esos son detalles así históricos, nada más para que ustedes vean cómo va esa trayectoria. Y esa es la vida en torno a lo que se fue desarrollando allí. Cuenta la hermana Petra, pero también cuenta doña Hilda, lo mismo, que el Padre cuando llegaba a un santuario hogar, el Padre Kentenich, se arrodillaba en el piso, frente a la Mater, y rezaba por las familias, por lo que estaba sucediendo, y nada, encomendaba todo, y luego entonces bendecía el hogar, preguntaba y demás. El Padre Kentenich observó la vida, cómo crecía esta corriente entre las familias, hasta que poco a poco entonces también surgió lo que hoy se conoce como santuario viviente, que es cuando los miembros de la familia eligen un símbolo del santuario y conquistan ese símbolo como parte de su esfuerzo espiritual. Y muchos tienen ese símbolo hasta que ya son abuelos, algunos ya, muchos de esos muchachos que han crecido y han continuado trabajando con ese símbolo, con esa inspiración. Ok, volvamos a la firmina de la 3. Y ahí, no sé si usted nota una cruz a mano derecha abajo. Y ahí le damos un clic más. Hacia la derecha. No, ajá, no importa. Ahí, sí.
La vida en torno, esa ya lo hablamos, que fueron esas otras fechas. Dele una más. Y quiero que hablemos entonces mi santuario hogar. Pensemos en lo que puede significar para nosotros. El secreto del santuario hogar y la efectividad no depende de lo que aprendemos aquí, de lo que sepamos, sino de cómo vivimos esta realidad. Y hago hincapié en esto por la siguiente razón. Y es que no me puedo cansar de decirlo y tengo que machacarlo una y otra vez. Usted se prepara para la alianza. Y en la preparación de la alianza le dan todo el laundry list, ¿verdad? De todo lo que tiene que hacer. Que la oración, que la vela, que aquello, que lo otro, que la fecha, que el vestido, que los zapatos, que el grupo, que la canción, que... Con el santuario hogar es diferente. Porque con el santuario hogar, esto no está sucediendo en el santuario. Esto no está sucediendo en la parroquia. Esto no es fulano. Esto es usted. Esto es su familia. Esto es su casa. Usted puede ser que aprenda unas cuantas cosas, pero el que va a preparar esto, y ahora el que mete mano aquí es usted, en su casa. ¿Usted me entiende? Se lo pongo así, ahora me entienden. Entonces, dice, ay, es que llevamos 4 reuniones y todavía no estamos listos. Pues claro, no pueden estar listos si están esperando que la preparación se lleve a cabo en la sesión. No, la preparación, usted se tiene que llevar esto y háblelo con sus hijos, háblelo con su esposo, háblenlo entre ustedes, porque ustedes son los que se tienen que preparar. La preparación se lleva a cabo en casa. Usted sabe, en casa nosotros, mis papás tenían la reunión y después se reunían con nosotros, con los muchachos. Y decían, esto fue lo que aprendimos en la reunión. Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer? ¿Cuál es la pared? ¿Cuál es el cuadro? ¿Cuáles son los símbolos? ¿Qué vamos a decir en la oración? ¿Qué fecha? ¿Quién va a estar? ¿Cómo va a ser? Todo eso le toca a usted. Porque esta es la iglesia en casa. La iglesia en casa. El sacristán es usted. El ministro es usted. Viene el sacerdote a bendecir. Pero el que repique campana es usted. ¿Me entienden? Eso es muy importante. Porque pasan años y la gente le dice a uno, es que todavía no nos sentimos preparados. Pues claro, no se pueden sentir preparados. No han sacado el tiempo para sentarse y dialogar. Así es como queremos hacerlo. Tener su propio sínodo familiar, por decir así. El tiempo de preparación puede ser algo distante, lento, rápido, accesible, como sea. Pero si entre las reuniones y las clases no pasa nada en mi casa, no medito, no busco el mejor rincón, no invito a la mater a mi quehacer cotidiano, entonces nunca voy a poder abrirle las puertas en mi hogar. No de la forma en que creo que pudiese hacerlo. Así que para concluir, quiero explicar brevemente lo que significa consagrar. Consagrar. Tomar algo del uso cotidiano o del uso profano y dedicarlo a Dios. Ponerlo al servicio de Dios, porque eso es lo que hacemos con nuestra casa. Consagramos el hogar, bendecimos el hogar. Una mesa, usted le pone una piedra con los restos de un mártir y la bendice y ahora se convierte en un altar. ¿Sí? Si esa mesa donde estamos ahí, bendito Dios, pero tiene su piedra del santo y ha sido bendecido en algún momento, es un altar. Ya no es mesa, ahora es altar. Una copa de metal consagrada ya no es copa, ahora es cáliz. Un hombre consagrado es un sacerdote, ya no un hombre común y corriente, ¿sí? Entonces, o una mujer consagrada, ya salimos de la vida corriente, común y corriente, y somos dedicados a Dios. Eso es lo que sucede con su hogar. Ya entonces pasa a ser un santuario hogar. Hago hincapié en esto también, porque no es solamente santuario hogar, no es solamente la esquina, no es solamente el santuario rincón,
Eso usted lo tiene en su lugar de trabajo, que decimos el rinconcito santuario, porque usted no puede, no se puede trastear con el resto de la oficina o del espacio de trabajo, pero su hogar es la casa entera lo que se bendice. Por eso es que una de las partes más bonitas, a mí me parece, del rito es cuando va la familia con el cuadro y si quieren con todos los símbolos por toda la casa detrás del sacerdote y el sacerdote bendiciendo cada esquina de la casa. Cada esquina. Y dependiendo del sentido pastoral que tengan los sacerdotes, hay algunos que se meten en el garaje, en los baños, en todos lados. Padre Mario era uno que abría todo. Claro, con mucha delicadeza porque siempre dicen, entramos aquí, sí, sí, sí. Ir por toda la casa, bendecir cada esquina. Algunas familias lo que hacen es que entonces también preparan, no para cada rincón, pero para algunas habitaciones preparan cuadros pequeños de la Mater y cruces pequeñas y aprovechan de una vez que el sacerdote vaya y entronice también esas en las habitaciones o algo así, porque es la casa entera que se está consagrando. No es el santuario rincón, es el santuario hogar. Y hogar es el espacio donde habitamos. Hogar no es solamente el espacio donde habitamos, hogar es también la atmósfera de familia. Y ahora enfatizo esta parte porque esa atmósfera que ustedes, que se crea en el hogar, eso uno se lo lleva consigo a las vacaciones, en la mudanza, y eso es lo que hace que una familia, aun cuando esté dispersa, se siente unida. Porque hay un centro, anoche hablábamos de eso, un anclaje, como una raíz, un lugar donde estamos anclados, donde estamos bien, bien afincados. Extender la vida de la iglesia en pequeño, por medio del hogar. Ahora tenemos formas de nosotros no solamente hacer que esa vida de iglesia llegue a mi hogar, también encontramos formas de hacer que esa vida de iglesia penetre el mundo desde los hogares. Y esa es parte de la misión que nos toca cumplir desde los santuarios del hogar. Bueno, hasta aquí. Tengo algunas preguntas que pensé podemos, en la crucecita, si le da la crucecita, eso la va a llevar a las preguntas. Nada, a modo de reflexión, ¿sería posible que mi hogar se convierta en una extensión de la vida de la parroquia, de mi vivencia del santuario de Schoenstatt, de mis retiros más profundos, de la pastoral que más disfruto? ¿No es mi hogar demasiado profano como para convertirse en un lugar de verdadero encuentro con Dios? Me decía un matrimonio poco antes de bendecir su santuario hogar, me decían, ay hermana, pero aquí vienen mis amigos y nosotros tomamos y de verdad la Mater de verdad puede venir aquí. Yo le decía, bueno, pero deje que ella entre. Si ustedes ya se sienten que quieren, sí queremos, pero como que no sabían cómo explicarme, pero yo entendía perfectamente. No se preocupe, decía, deje que ella empiece, que ella misma, lo que ella crea que no debe estar, ella misma se va a encargar de irlo sacando. ¿En qué consistiría la transformación de mi hogar? Bueno, ahora abrimos el diálogo. Yo puedo dar un testimonio. Yo tenía siempre mi santuario en mi dormitorio, pero un día decidí sacarlo a la sala, ¿verdad? Pero ustedes saben, yo soy casada con un americano y lógicamente el televisor es más grande que la casa, ¿no? Entonces mi esposo, muy diferente que yo, siempre le gusta ver todas las películas y las palabras. Yo decía, pero usted no puede ver esas películas aquí porque aquí está la madre. La madre, bueno, pues decidió cambiar la televisión a otro cuarto
Pues ahí ella sabe que donde está la mater no puede haber ta, 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 y malas palabras. Así que la mater sí funciona. Sí, ella se encarga, ella misma va limpiando. Sí. Bueno, no sé si tienen otros comentarios o preguntas o testimonios. Yo tengo una pregunta. Sí. Usted habló de tener símbolos del santuario. ¿Qué quiere decir? ¿Qué clase de símbolos? ¿Qué es un símbolo? Sí, los símbolos del santuario. Tendríamos que ir a un santuario de Schoenstatt. Para nosotros, déjeme Una foto. buscar. Te busco un poco. Sí. Hazle la foto, hazle la foto. Hermana. Sí, Sí, ahí está. Este es santuario evolutivo. Mira, los símbolos. Y uno escoge qué símbolos quiere poner en esta lista. por medio de la oración. De la oración. Como que Dios la Santísima lo está inspirando. Y cada símbolo tiene una significación. Todos van a ser símbolos. Pero aparte de eso, tú puedes crear tu propio símbolo de lo que significa tu santo ritual para tu familia. Por ejemplo, Padre Carlos, yo no sé si estuviste ayer, le estoy enseñando la reseña histórica de lo que es Schoenstatt y es la espada. Para ellos es la espada. Es la espada que los traspasó para poder recuperarse del dolor de perder su familia. Este es el santuario de Miami, lo único que Espada está traspasó a María. y matrimonio. Es que el santuario tiene, y ahí lo puede ver más de cerca. Están la mater, está la cruz, está el Espíritu Santo, está el ojo de Dios Padre, la corona. Hay diversos símbolos que nos conectan con el santuario, y él invitaba a los miembros de la familia que se identificasen con algún símbolo y ver qué significa esto para mí, cómo yo puedo ser la espada de San Miguel, cómo yo puedo ser la corona, qué significaría para mí ser la lámpara del Santísimo, o qué significaría para mí ser la cruz o ser el Espíritu Santo, qué significa esto en mi vida diaria. Y eso, si los miembros se esfuerzan por hacer que el hogar sea un santuario, conquistando esas partes del santuario, se inicia una vida muy bonita, un esfuerzo espiritual de mucho sentido, mucho significado. Un matrimonio, un día de alianza. Muy buena pregunta. ¿Qué otra pregunta? Sí. Hermana, ¿a qué comunidad religiosa pertenece usted? Intuyo que de Schoenstatt no solo salieron los seminaristas, sino también comunidades religiosas. Sí, tenemos las hermanas de Schoenstatt, también están las ladies, las damas de Schoenstatt, también están las federaciones, pero de hecho hoy, no sé si la tiene que haber, hoy hay unas 9 o 10 jóvenes que están siendo recibidas en la comunidad en Alemania. Ahorita a ver si les muestro, lo que pasa es que no tendría que prender el pero sí. A ver si les puedo mostrar eso.
música en intermedio. El entretenimiento. A representar a la familia. Así es. Exacto. El entretenimiento. Es nuestra comunidad, la comunidad de los hermanos. Este es el grupo de las jóvenes. Esta es la ceremonia. Una de México, porque Hermana, el sonido no está conectado. eso es. Sí. Voy a conectarlo. Por lo menos que vean unos minutitos, porque eso acaba de suceder en Alemania. Ahí van recibiendo el traje de hermano. La hermana Joana, la general. El sacerdote es nuestro director general. El padre Kentenich quería que la comunidad tuviese padre y madre, por decir así. En la iglesia de la adoración. En la iglesia de la adoración. Bonito, una ceremonia muy bonita, muy especial. Hermanas, ¿tú cuántos años tienes ya de casada? 34 cumple este año. Pues son hijos de- Sí, yo ni sabía cómo buscar eso. Esta es Andrea, la chica de México. La última. Ajá. Bueno, a ellas entonces salen, esto es en el contexto de Santa Misa, ellas salen, se preparan y vuelven con el ofertorio. Continúa entonces la Santa Misa. Bueno. Gracias. ¿Sí? Eso. No, si me dejan, yo me quedo viendo eso. Si me dejan a mí. La general es mi hermana de curso, entramos juntas a la comunidad. Sí, la es americana, la general. Sí, bueno, una alegría compartir esa alegría con ustedes. Bueno, hasta aquí esta presentación, no sé si tengan más preguntas o comentarios. Un aplauso, hermana, gracias.